Durante la primera hora esta tarde vamos a estudiar sobre la ley de Dios. En realidad, todas las verdades distintivas y especiales de la Iglesia Adventista se encuentran en el lugar santísimo del santuario. No es un accidente que cuando se abrió la puerta del lugar santísimo en 1844, poco después de eso se empezaron a descubrir una serie de doctrinas que caracterizan especialmente la Iglesia Adventista. Por ejemplo, la mayoría de los cristianos en esa época enseñaban que la ley fue clavada en la cruz. Pero cuando se abrió la puerta del lugar santísimo en 1844, lo que vieron fue el arca del pacto. Y se pusieron a estudiar y se dieron cuenta que dentro del arca del pacto estaba la ley. Entonces dice, si en el cielo hay un santuario, porque el terrenal era una copia, ¿verdad? Y en el terrenal había un arca y dentro del arca estaba la ley, pues entonces en el cielo, en el lugar santísimo, si hay un arca, tiene que estar también, ¿qué cosa? La ley. Así que cuando en 1844 entraron por la puerta al lugar santísimo, se encontraron con la ley. Pero luego descubrieron otra cosa. Descubrieron que en el centro de la ley está el sábado. Y dijeron, wow, si en la tierra había un santuario que era una copia del modelo del celestial, y hay un arca en el cielo como había en la tierra, y habían los 10 mandamientos en la tierra y así en el cielo. Entonces el sábado estaba en la ley en la tierra, así que si es un reflejo, el sábado también tiene que estar en la ley en el cielo. Así que descubrieron el sábado. Y luego entonces descubrieron la reforma pro salud. Por ejemplo, el pote de maná. Se fueron a estudiar el Antiguo Testamento, donde Dios le enseñó a Israel en Números 11 con el maná, que él quería que ellos tuvieran una dieta sencilla, una dieta natural, provista, lo que proveyó él, y no las comidas ricas y las carnes que ellos habían comido en Egipto. Descubrieron también, lógicamente, el juicio investigador, porque en el lugar santísimo una vez al año se desempeñaba el juicio de Israel. Y dijeron, bueno, si en el terrenal se hacía eso, en el celestial tiene que ser en el día de expiación, que se está realizando también a partir de 1844 el juicio investigador celestial. Y luego descubrieron también el estado de los muertos, que es una verdad distintiva de la iglesia. Porque al fin y al cabo, si el juicio comenzó con los muertos en 1844, entonces esos muertos no se fueron ni al cielo ni al infierno cuando se murieron. Porque si se fueron al cielo o al infierno cuando se murieron, ¿para qué un juicio? Así que como el juicio comienza en 1844, dice, entonces esa gente no puede haberse ido ni al cielo ni al infierno antes de que fueran juzgados. Es decir, descubrieron entonces que los muertos nada saben, que los muertos están muertos. Entonces, cuando en 1844 se abrió el lugar santísimo, se vieron todas estas doctrinas especiales, distintivas, que sostiene la Iglesia Adventista. Y una de esas doctrinas claves es la doctrina de que la ley de Dios, los 10 mandamientos, están todavía vigentes hoy. Ahora, vamos a mirar la ley de Dios desde una perspectiva un poquito diferente en nuestro estudio de esta tarde. Lo primero que quiero decir es que la ley de Dios, los 10 mandamientos, es una descripción de relaciones interpersonales perfectas. Es decir, si usted quiere saber lo que es una sociedad perfecta, lo único que tiene que hacer es mirar los 10 mandamientos, porque describen una sociedad perfecta e ideal. Imagínense que si no fuera porque hubiera gente y relaciones, los mandamientos no tendrían ningún significado. ¿De qué valdría decir no cometerás adulterio si no hay con quién cometer adulterio? ¿De qué valdría decir no matarás si no hay a quién matar? ¿De qué valdría decir no hurtarás si no hay a nadie a quien robarle? ¿De qué valdría decir no tendrás dioses ajenos si no hubiera un verdadero Dios? Es decir, los 10 mandamientos son una descripción de relaciones interpersonales perfectas en una sociedad perfecta. Imagínense ustedes cómo sería el mundo si todo el mundo obedeciera los 10 mandamientos. ¿Le gustaría vivir en un mundo donde no hay adulterio, donde no hay muerte,
donde no hay muertes, donde podemos dejar las puertas sin trancar y no nos roban nada, donde nadie habla mal de nadie, donde todo el mundo respeta a sus padres, donde no se practica la idolatría. ¿Qué clase de mundo sería ese? Ese sería el cielo en la tierra. Y para allá vamos, ¿verdad que sí? Porque en el cielo todos van a guardar la ley, es decir, y las relaciones interpersonales van a ser perfectas en una sociedad perfecta, porque todos van a obedecer los 10 mandamientos. Es decir, los 10 mandamientos no son malos, los 10 mandamientos son buenos. ¿Quién dijo que no cometerás adulterio es malo? Porque los cristianos dicen, no, la ley es un yugo de servidumbre, eso no lo puede guardar nadie. Pero en realidad cuando uno mira la ley bien, si todo el mundo guardara la ley, el mundo sería un paraíso, porque la ley es buena. Ahora vamos a definir lo que es el pecado. Quiero ir a 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4, y vamos a definir lo que es el pecado. Ya vimos que la ley es una descripción de relaciones interpersonales perfectas en una sociedad perfecta. Ahora queremos mirar qué es el pecado. 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Y ustedes conocen este texto de memoria, es uno de los más famosos en la iglesia adventista. Dice, cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Me gusta como lo dice la hermana White, Mensajes Selectos, tomo 1, página 376, dice, la única definición, fíjense, la única definición del pecado que se da en la palabra de Dios se halla en 1 de Juan 3:4. El pecado es la transgresión de la ley. Ahora, cuando yo digo que el pecado es transgresión de la ley, la mayoría de los adventistas piensan, el pecado es quebrantar los 10 mandamientos. Pero en realidad hay algo más profundo en el pecado que quebrantar unos mandamientos escritos en tablas de piedra. ¿Qué es la ley? En realidad la ley es una copia de lo que es Dios en su persona. Es decir, los 10 mandamientos son Dios en forma escrita. ¿Cómo es el carácter de Dios en forma escrita? Es decir, es como Jesús en persona se refleja en la Biblia, de la misma manera Jesús en persona se refleja en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son un reflejo exacto de quién es Jesús en su persona. Le voy a ilustrar lo que quiero decir. Uno de mis lugares favoritos para visitar cuando estoy de vacación es un parque nacional que se llama Grand Teton National Park. Queda en el extremo noroccidental del estado de Wyoming, un estado grandísimo que tiene pocos habitantes. Ese parque nacional me gusta particularmente porque tiene montañas escarpadas cubiertas de nieve, tiene lagos cristalinos y tiene pinos verdes lindísimos, unos paisajes increíbles. Y en ciertas épocas del año el cielo es azul. Y una de mis actividades favoritas es por la mañana tempranito, hay un lugar específico donde yo voy y me siento al lado de un lago cuando todo está en absoluta paz. No hay carros, no hay nada, no hay ruido, no hay a duras penas los pájaros que cantan. Y sencillamente sentarme a contemplar el paisaje. Uno ve en ese lago cristalino, donde no hay ni un poco de viento, es decir, es como un mar de cristal, como dice en Apocalipsis. Y ve uno en el mar ese de cristal, ve uno la montaña, los pinos, la nieve y las nubes. Y yo le he sacado fotos a ese lago y cuando revela las fotos, yo no sé si esto es para arriba o esto es para arriba. Porque el reflejo es perfecto. En otras palabras, yo no sé si el original es la parte de arriba o la parte de abajo. Como usted lo voltee, se ve igual. Porque el reflejo en el lago es perfecto. Así es Dios y su ley. Dios es la ley en persona, podríamos decir. Y la ley es Dios en forma escrita. ¿Quién es Dios en forma escrita? Voy a leerles una cita aquí, muy interesante, del Espíritu de Profecía.
donde dice, escuchen esto, es profundo. Se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1105. Lo que es el habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. ¿Captaron eso? Lo que es el habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. Es decir, el Padre piensa y Jesús implementa lo que el Padre piensa. Por eso Jesús es la palabra de Dios. El Padre, en otras palabras, el Padre lo piensa y el Hijo lo ejecuta. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo ella. Él es la manifestación del Padre y es llamado la palabra de Dios. Él es la manifestación, sigo leyendo, Dios envió a su Hijo amado al mundo, su divinidad revestida de la humanidad, para que el hombre pudiera soportar la imagen del Dios invisible. Él dio a conocer en sus palabras, en su carácter, en su poder y en su majestad la naturaleza y los atributos de Dios. La divinidad fulguró a través de la humanidad con una luz suavizadora y subyugante. Y ahora viene la parte clave. Hablando de Jesús, dice ella, Él era la encarnación de la ley. Eso es profundo. ¿Qué era Jesús? La encarnación de la ley, la cual es una representación exacta de su carácter. ¿Qué es la ley? Es una representación exacta ¿de qué? Del carácter de Dios. Y dice que Jesús fue la encarnación de la ley. ¿Usted quiere saber lo que significa vivir la ley? Mire a Jesús. Es la ley viviente. Y la ley escrita en tablas de piedra es un reflejo de lo que Jesús es en su persona. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿por qué podemos decir eso de Jesús? Note lo que dice en el Salmo 40. El Salmo 40 y el versículo 7 y 8. Esta es una profecía mesiánica. En realidad, en este salmo está hablando Jesús en cuanto a su encarnación. Salmo 40 y el versículo 7 y el versículo 8. ¿Cómo es que podemos decir que Jesús es la ley en carne humana? O que la ley es Jesús en forma escrita. Son intercambiables, como el lago, como el paisaje y lo que se ve en el lago. Fíjense lo que dice aquí. Entonces dije, está hablando a Jesús, una profecía en cuanto a su encarnación. Entonces dije, he aquí vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado. Y luego, ¿qué dice? Y tu ley está en medio de ¿qué? Tu ley está en medio de mis entrañas. Es decir, Jesús es la ley vivida. Mientras que los 10 mandamientos son Jesús escrito. ¿Me están entendiendo? Ahora, el problema que nosotros tenemos como adventistas es que tenemos un concepto muy superficial del pecado. Nosotros pensamos que el pecado es desobedecer una lista de reglamentos. Que los 10 mandamientos son 10 reglas. Y entonces cuando pecamos, quebrantamos las reglas. Y claro, las reglas no lloran cuando yo peco, pues son tablas de piedra. Ni yo puedo decirle a las tablas de piedra, ay, perdón, tablas de piedra, por lo que hice. Porque al fin y al cabo los 10 mandamientos escritos son inánimes, insensitivos. No oyen, ni sienten, ni piensan. Pero el individuo en quien está encarnada la ley, sí. Es decir, que cuando yo transgredo la ley, estoy transgrediendo ¿contra quién? Contra Jesús. Porque la ley es solamente Jesús en forma escrita. Así que cuando quebranto la ley, estoy quebrantando mi relación ¿con quién?
con Jesús. Es decir, el pecado es personal. Por esa razón, vez tras vez en el Antiguo Testamento, la ley, el pecado se presenta como transgresión contra una persona. Permítame mencionar algunos ejemplos. ¿Ustedes recuerdan cuando José fue tentado por la esposa de Potifar? ¿Qué le dijo José? José le dijo, ¿cómo puedo yo cometer este grave pecado contra el séptimo mandamiento? ¿Fue eso lo que dijo? ¿Qué dijo? Dios, ¿cómo puedo cometer yo este terrible pecado y pecar contra Dios? Yo pregunto, si José hubiera cometido adulterio, ¿hubiera quebrantado el mandamiento que dice no cometerás adulterio? Claro que sí, pero ¿era mucho más profundo el pecado que quebrantar un reglamento? Sí, era pecado contra una persona, porque la ley es un reflejo de una persona. Hay muchos otros ejemplos en el Antiguo Testamento, los menciono rápido, y a un faraón, ese rey pagano, entendía que el pecado era contra Dios. Cuando vino la plaga de las langostas, entonces faraón le dice a Moisés y Aarón en Éxodo 10:16, no voy a tomar el tiempo para buscar todos los textos, porque no tenemos el tiempo. Dice en Éxodo 10:16, dice, he pecado contra el Señor Dios y contra ustedes. ¿Lo entendió? De que el pecado no era quebrantar una lista de reglamentos, sino que el pecado era contra una persona. ¿Ustedes recuerdan cuando Acán robó esas cosas de Jericó? Robó oro y plata y un manto y lo escondió debajo de la carpa, ¿verdad? Y cuando lo descubrieron, ¿qué fue lo que dijo Acán? Le dice a Josué, ay Josué, yo he quebrantado el mandamiento que dice no hurtarás. No. En realidad, en Josué 7 y el versículo 20 dice, en realidad yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Lo dice en Josué 7 y el versículo 20. Ahora yo pregunto, ¿había robado? ¿Había quebrantado el mandamiento que dice no hurtarás? Si no estoy diciendo que no quebrantó la ley escrita, pero es que la ley escrita es un reflejo de la realidad, la ley en persona. Así que cuando usted quebranta la ley, usted está pecando ¿contra quién? Contra Jesús. ¿Ustedes recuerdan cuando David cometió su terrible pecado de adulterio y asesinato? Adulteró con Betsabé y luego mandó a matar a la esposa para poderse quedar con la esposa. ¡Qué pecado tan terrible! Y cuando Natán se encuentra con David y le dice, tú eres el hombre, en 2 Samuel 12 y el versículo 13, no dice David, he quebrantado el sexto y el séptimo mandamiento. Dice, he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. Había desobedecido la ley escrita, pero la ley escrita está encarnada en una persona. Y en el Salmo penitencial de David, si van conmigo al Salmo 51 y el versículo 4, que es el Salmo que David escribió cuando se arrepintió de su terrible pecado, encontramos estas palabras, 51 y el versículo 4. Fíjense que David dice, a ti solo he pecado. ¿Contra quién pecó? Contra Jehová. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y usted recuerda la historia del hijo pródigo. Se fue por allá y durmió con las rameras. Desobedeció el séptimo mandamiento. Y además de eso deshonró a su padre. Porque dice, yo no me quiero quedar sirviéndote más aquí, dame mi parte de la herencia y me voy. Deshonró al padre yéndose de la casa. Quebrantó el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Y se va por allá y sinvergüencea. Y entonces, cuando está entre los cerdos, vuelve en sí. Y dice, voy a regresar a mi casa y le voy a decir a mi padre, he pecado
contra el quinto mandamiento y contra el séptimo mandamiento. Y no soy más digno de ser llamado tu hijo. Yo pregunto, cuando él quebrantó esos mandamientos, ¿a quién estaba ofendiendo y quién se estaba doliendo? Su padre. Porque la ley era un reflejo del carácter de su padre. ¿Están entendiendo un poquito más profundamente el pecado? El pecado es transgresión de la ley, pero la ley es el reflejo de una persona. Así que cuando usted transgrede la ley, usted está pecando contra una persona, de quien la ley es un reflejo. Es decir, la ley no es un código impersonal, sino que la ley es en realidad el reflejo de una persona. Y cuando peco contra la ley, estoy pecando contra la persona quien se haya reflejada en la ley. Ahora podemos entender un poquito más una cita de la hermana White, que por mucho tiempo yo en realidad no podía hacer el paralelo entre el pecado que cometieron los judíos, que causó la destrucción de Jerusalén, y el pecado del mundo cristiano al final de la historia. La hermana White dice, y lo voy a leer en un momento, dice que el gran pecado de los judíos fue que rechazaron a Cristo. Y dice que el gran pecado del mundo cristiano al final de la historia va a ser que rechazan la ley. Entonces dice, bueno, pero ¿qué paralelo puede haber entre esas dos cosas? Déjenme leerles la cita. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Yo pregunto, ¿es lo mismo rechazar a Cristo que rechazar su ley? Claro que sí. Porque si la ley es un reflejo de Cristo, si usted rechaza la ley, usted está rechazando a Cristo. Es más, los cristianos que crucifican la ley, en realidad están crucificando de nuevo a Cristo. Porque la ley es un reflejo de Cristo. Ahora, por esa razón es que en Isaías 59:2, si van conmigo allí, Isaías el capítulo 59 y el versículo 2, nos dice qué es lo que pasa cuando una persona peca. Mire, cuando pecamos, nosotros no podemos abrazar la ley y decir, ay, perdóname por lo que hice, y la ley llora. No, no. Pero cuando usted ve que la ley es un trasunto de una persona, ahí sí uno ve a Jesús llorando. Dice en Isaías 59 y el versículo 2, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Causa qué? División entre qué? Entre usted y la ley. No, exactamente, y la ley también, lógicamente, pero la ley es algo frío, escrito en tablas de piedra. Sigue diciendo, y vuestros pecados han hecho ocultar su qué, su rostro de vosotros para no oír. Ahora permítame ilustrar lo que quiero decir. Yo me crié en el país de Venezuela. Mis padres fueron a Colombia cuando yo tenía 4 años. Pasaron allí un año mientras mi papá aprendía español y luego lo pusieron a practicar en Cartagena por 9 meses. Si hay algún colombiano aquí, no es un buen lugar para practicar el español. El español colombiano es muy bueno hasta que uno llega a la costa. Ya cuando llega a la costa no es tan bueno. Pero después de ese año nos fuimos a Venezuela. Yo tenía 5 años y entonces estuvimos en Venezuela desde los 5 hasta los 14 años. Estudié toda mi escuela primaria en el Colegio Ricardo Greenwich en la ciudad de Caracas, una institución adventista. Resulta que donde estaba el colegio estaba en el primer piso y las oficinas administrativas de mi papá, que era el presidente de la asociación, quedaban en el segundo piso. Entonces a veces cuando yo estaba en el recreo y mi papá estaba de viaje, yo me subía al segundo piso y me sentaba detrás del escritorio y ponía los pies encima del escritorio, ¿sí? Y jugaba de que yo era presidente, copiándolo a él, como copiamos a los padres. Y a veces me metía por el zafacón de la basura para ver qué se conseguía interesante ahí. Y un día estaba buscando en el zafacón de la basura y encontré un sobre. Y en el sobre había un billete de 20 bolívares. En ese tiempo era plata, porque el dólar era 3 dólares,
3 bolívares con 30 céntimos por dólar, y el dólar valía mucho más en esa época, así que eso era mucha plata. Ahora, yo sabía que ese sobre lo habían botado ahí por accidente. Nadie va a botar un sobre a sabiendas con un billete de 20 bolívares, pero yo dije, bueno, si la persona hubiera querido tener el billete, no lo hubiera botado. Como decimos en inglés, finders, keepers, losers, weepers. ¿Verdad que sí? Entonces yo dije, oye, eso es mucha plata. Y claro, en esa época venía toda clase de vendedores enfrente del colegio, fuera de la cerca, y vendían refrescos, y vendían tostones, y vendían caramelos, y vendían papitas, y ¿qué no vendía esa gente? Toda clase de chucherías. Y claro, yo no quería pecar solo, así que me conseguí un amigo. Y le dije, oye, me conseguí un billete de 20 bolívares. Dice, ¿quieres la mitad? Me dice, sí, claro. Y cambiamos el billete, 10 para él y 10 para mí. Y en el recreo salimos y qué banquete nos echamos. Suficiente como para darnos dolor de barriga. Y comimos, pero tomamos refresco y chicle y caramelos y tostones y papitas y bueno, ¿qué no comimos allá afuera? Y claro, los profesores que están mirando en el recreo veían que nosotros estábamos comprando todas estas cosas y nosotros éramos de familia pobre. Así que el rector del colegio nos llamó a su oficina y nos dijo, ¿dónde consiguieron todo ese dinero? Y claro, estábamos entre la espada y la pared. Así que le dijimos, nos lo dio mi papá. Cada uno dijimos. Entonces el rector dice, bueno, entonces voy a llamar a su papá. No. Y finalmente tuvimos que admitir lo que había pasado. Ahora, el colegio nos daba un castigo. Y yo sabía que cuando llegara a la casa me iba a caer otro. Y yo estaba triste en ese momento, primero porque me habían descubierto y en segundo lugar por lo que me esperaba. No estaba triste porque había tomado el dinero y había comprado todas esas chucherías, no, ¿qué va? Estaba triste de que me habían descubierto y el castigo que me esperaba. Eso es hasta que llegué a la casa. Llego a la casa, me trato de meter a la casa así calladamente, pero cuando llego a la puerta mi mamá me estaba esperando. Pero lo interesante es que mi mamá no me estaba esperando con la correa, sino que yo puedo ver la imagen hoy en día todavía, le chorreaban lágrimas de los ojos, llorando. Y me dijo, hijo, el rector del colegio llamó, estoy decepcionada. Así no te enseñamos nosotros. ¿Creen ustedes que ahora yo veía mi pecado de una forma distinta? Poquito antes yo estaba triste de que me habían descubierto y que me iban a castigar. Pero ahora yo me di cuenta que mi pecado había herido a mi madre. El pecado ahora personal. Y yo me propuse desde ese día que yo no iba a robar más nada, nunca. No porque el mandamiento dice no hurtarás, sino porque robar hiere gente. ¿Están entendiendo? Tomemos por ejemplo el caso del adulterio. Yo pregunto, cuando un padre comete adulterio con una mujer que no es su esposa, ¿hiere eso a su esposa? ¿Sí o no? ¿Hiere a sus hijos? ¿Hiere a su iglesia? ¿Lo hiere a él? Claro que sí. No se trata solamente de que quebrantó un mandamiento escrito que dice no cometerás adulterio. Su pecado hirió a su esposa, a sus hijos, a su iglesia y a él. El pecado es personal. Y cuando yo veo que el pecado es personal, es que yo voy a querer dejar de pecar por no herir a mi amigo especial, que es Dios. Me hace pensar del pecado de Adán. Cuando Adán pecó,
¿Se entristeció? Sí, ¿se entristeció de qué? De las consecuencias que le esperaban. Ah, vas a morir. ¿Saben cuál es la mayor señal de que no se había arrepentido? Porque cuando Dios viene y le dice, Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. La mayor evidencia de falta de verdadera conversión es echarle la culpa a los demás. La mayor señal de la verdadera conversión y el arrepentimiento es decir, I blew it. Me. Yo, más nadie tiene la culpa. You got to give me some extra time. I'm sorry. I'm supposed to be finished at 3:30, right? Yeah. It says 3:22 there. 7 minutes prophetic, right? Ok. Y la mujer, cuando Dios le dice, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente que tú hiciste. La mayor señal del verdadero arrepentimiento es decir, nadie tiene la culpa sino yo. Y Adán y Eva estaban tristes porque los habían descubierto y por lo que les esperaba. ¿Saben cuándo es que Adán de verdad se arrepintió? El Espíritu de Profecía lo describe. Es cuando Dios le dijo a Adán, mira, busca esos corderitos. Agarra uno en tus brazos. Toma este cuchillo. Córtale la garganta. En un mundo donde no haya muerte. Hoy en día animales mueren por todas partes. Estamos acostumbrados a la muerte. Pero en un mundo donde no había muerte. Ahora Adán toma el cuchillo, le corta la garganta a ese animal, chorrea la sangre y el animal está inerte en su brazo. Y lo mueve y nada. Ahora dice, ahora sé que es muerte. Y entonces Dios le dice, Jesús, quien es el portavoz de Dios, le dice, eso, tu pecado que causó la muerte de ese cordero me representa a mí. Tu pecado me va a matar a mí, tu creador, quien te creó por amor. Tu pecado me va a quitar la vida, voy a tener que dar mi vida por ti. ¿Creen ustedes que Adán ahora veía el pecado de una forma diferente? Claro que sí, porque el pecado no era quebrantar un mandamiento que Dios habló, que Dios escribió, sino que era romper una relación estrecha con Dios. Noten el libro de Zacarías, el capítulo 12 y el versículo 10, donde se haya revelado esto. Zacarías, el capítulo 12 y el versículo 10. Lindo versículo, deben subrayarlo en sus Biblias. 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y ahora escuchen esto. Y mirarán a mí, ¿a quien qué? A quien traspasaron. ¿Y qué van a hacer como consecuencia? Y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiendo sobre él como quien se aflige sobre el primogénito. Mirarán a él y al verlo traspasado, dice que se iban a llorar como una pareja que perdieron por muerte a su primogénito. Así de terrible es el pecado. Pero ahora escuchen bien, hemos hablado ahora del pecado y hemos hablado de Jesús, pero ¿saben lo que quiere hacer Dios con nosotros? Dios lo que quiere es encarnar la ley en nosotros. Nosotros decimos que Cristo debe vivir en nosotros, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive ¿qué? ¿Saben cómo es que vive Cristo en mí? Porque Él escribe su carácter en mí y su carácter está revelado ¿dónde? En la ley. Para la mayoría de los adventistas la ley es sencillamente una lista de reglamentos escritos en tabla de piedra.
Y todos los días yo digo, a ver cómo me fue hoy. Y estoy siempre comparando mi vida con la ley escrita en tablas de piedra. Dios no quiere eso. Dios quiere tomar la ley y la quiere encarnar. Quiere que la ley, que el carácter de Cristo, que la ley esté en nuestras entrañas, como estuvo en las entrañas de Jesús. Fíjense Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36 y el versículo 26 y 27. Y ustedes dicen, bueno, pastor, ¿cómo puede Dios hacer eso? Ya lo vamos a ver. Ezequiel 36, 26 y 27. Me gusta pensar de Dios como el gran cardiólogo celestial. Dios no mete marcapaso. Dios no anda cambiando válvulas ni hace bypass. Dios no te va a arreglar el corazón viejo. Dios promete darte uno nuevo. La única clase de cirugía que hace Dios es trasplantes. Fíjense lo que dicen Ezequiel 36, 26 y 27. Dice allí, y os daré corazón nuevo. Esa es una linda promesa. Las promesas de la Biblia son para nosotros. Dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese es el corazón egoísta. ¿Y qué dice? Y os daré corazón de carne. Y luego dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. ¿Cómo vamos nosotros a poder poner los mandamientos de Dios por obra, como dice aquí? ¿Y cómo vamos a poder guardar sus mandamientos? Porque el versículo anterior dice que Dios sacó el corazón de piedra y metió uno de ¿qué? De carne. Y luego, ¿qué quiere escribir en ese corazón de carne? Su ley. Noten Jeremías 31. Jeremías el capítulo 31 y el versículo 31 al 34. Jeremías 31 y el versículo 31 al 34. Un pasaje muy bien conocido. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. ¿Saben que muchos cristianos dicen, oh, el Antiguo Testamento, la ley era el antiguo pacto y ahora la gracia es el nuevo pacto? Pero ¿saben algo? Tanto en el antiguo como en el nuevo pacto hay ley. Es la misma ley, la ley no cambia. Lo que cambia es el lugar a donde se escribe la ley. En el viejo pacto la ley estaba escrita en tablas de piedra. En el nuevo pacto la misma ley la escribe Dios en el corazón. La ley no cambia, lo que cambia es el lugar a donde se escribe. Dice en el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, en el monte Sinaí Dios se casó con su pueblo. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Siempre le jugó sucio a Dios. Siempre se iba con otros amantes. ¿Saben por qué? Porque para ellos la ley era una lista de reglamentos en tabla de piedra. Pero eso dice, la ley en tablas de piedra no sirve. El apóstol Pablo dice, ¿la letra qué? Mata. La ley en tablas de piedra, solo, si usted no la tiene en el corazón, la ley te condena. Pero cuando tú tienes la ley en el corazón, cuando la ley está encarnada, entonces tú haces lo que la ley te exige. Y la ley ya no te condena. Fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde? En sus entrañas, y escribiréla en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ahora fíjense qué interesante. Como resultado de que la ley está escrita en el corazón y en la mente del hombre, ahora nadie te va a tener que decir, no vayas al cine. Nadie te va a tener que decir, no vayas al cine. ¿Qué hay de bueno en el cine, jóvenes? Adulterio, palabras inmundas, espiritismo, violencia, deshonestidad, basura. Seamos honestos. Yo le pregunto, ¿qué sería mejor? ¿Ir al cine por 3 horas o leer la Biblia por 3 horas? It's a no-brainer, right? Lo difícil es hacerlo.
Y para mí es increíble que algunos directores de jóvenes estén diciendo a los jóvenes que está bien ir al cine a ver esa basura que contamina al ser humano. Fíjense lo que dice el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán. ¿Por qué van a conocer a Jehová? Porque la ley está en el corazón. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora alguno dirá, pero Pastor Borg, ¿cómo es que Dios escribe la ley en el corazón? Y aquí tenemos que llegar al fin, porque ya estoy viendo que va a llegar la ley. Escrita en tablas de piedra. ¿Cómo es que Dios escribe la ley en el corazón? Escuchen bien. No, Dios nos puede cambiar el corazón instantáneamente. Pero escribir su ley en el corazón es un proceso. ¿Están conmigo o no están conmigo? Cambiar el corazón. Yo puedo pedirle a Dios un nuevo corazón y me lo da instantáneamente. Si oro con corazón sincero a Él. Pero el proceso de escribir su ley o el carácter de Jesús en el corazón es un proceso. Vamos a 2 Corintios, el capítulo 3. Les voy a explicar cómo sucede. La fórmula es sencillita. Lo difícil es hacerlo. Como decía el pastor Cluset esta mañana, ¿verdad? La fórmula está allí, pero hacerlo es otra cosa. 2 Corintios 3, 18. Y vamos a continuar hasta 20 para las 4 porque en realidad empezamos tarde, porque el almuerzo estuvo tarde. Así que todo está retrasado. Todo es por hora hispana. Truth hurts. Estás hablando no con un gringo, con un hispano. Note lo que dice 2 Corintios 3, 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Dice somos transformados, pero en realidad la palabra, la expresión es un verbo continuo que debe traducirse, estamos siendo transformados. Estamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo es que somos transformados a la misma semejanza de Jesús? Dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor, es decir, el carácter de Jesús. Estamos siendo, ¿qué? Transformados. Y esa palabra transformados es la palabra metamorfosis. ¿Sabe lo que es una metamorfosis? ¿En qué se parece un gusano a una mariposa? Sin embargo, la mariposa fue gusano. ¿En qué se parece un renacuajo a un sapo? ¿Saben lo que es le dicen renacuajo en Venezuela? ¿Qué es otro nombre? Cuando el sapito tiene la colita y nada como un pececito. Whatever. Ustedes saben de qué estoy hablando. ¿En qué se parece ese? Cuando sí es así como negrito con una colita. ¿En qué se parece eso a un sapo? En nada. La metamorfosis es un proceso de transformación increíble. Esa es la palabra que está siendo usada aquí. Ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo es que logramos cada día reflejar más el carácter de Jesús? Contemplándolo. ¿Y a dónde lo contemplamos? ¿En el cine? ¿A dónde lo contemplamos? En su palabra. La única forma de ver a Jesús es a través de su palabra. Mientras más estoy en la palabra, más llego a ser como Él. Fíjense, ustedes conocen el Salmo 119, donde dice, tu palabra he ocultado, dice en el hebreo, en mi corazón, para no pecar contra ti. Termino con una ilustración. Una de las personas que iba a presentar aquí en este congreso, que no vino, es un estudiante mío que se llama Jorge Rico. Tal vez el próximo año vamos a traerlo.
excelente, excelente presentador, buen maestro, es profesor de teología en King, Texas, en nuestro colegio adventista allá. Fue alumno mío por 3 años. Y un día yo fui a predicar a este cierto lugar, que no voy a decir dónde fue, y viene una hermana y me dice, oiga, pastor, te predica igualito a Jorge Rico. Entonces yo la miré sonriendo por dentro, pues no quería tampoco ofenderla, ¿no? Le digo, pues sabe, hermana, que ese Jorge Rico fue alumno mío por 3 años. Y enseguida dice, ay, pastor, perdone, yo no sabía eso. Entonces yo le dije, mire, lo que pasa es que cuando una persona pasa 3 años en un salón de clase con el profesor, algo se le pega, ¿verdad? Muchos alumnos copian el estilo del profesor por haber pasado tiempo con ellos. El principio es igual en la vida cristiana. Mientras más contemplamos a Jesús, más nos asemejamos a Él. Entonces la gente nos va a ver y dice, ve, se parece a Jesús. Mira qué dulce, qué amable, qué cortés. No habla sino palabras bonitas, ama a todo el mundo. ¿Por qué razón será? Porque hemos estado con Jesús. Dice en el libro del Hechos de los Apóstoles que cuando vieron la constancia de Pedro y cómo predicaban con poder, se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Jóvenes y también mayores, el secreto es sencillo. El secreto para Dios encarnar la ley o encarnar a Jesús en nosotros es sencillo. El problema es hacerlo. La forma en que Dios lo hace sencillamente es metidos en su palabra con oración. Mientras más tiempo pasamos con Jesús, más llegamos a ser como Él. Así fue Enoc. Enoc tuvo un caminar tan cercano y no tenía Biblia, pero Dios le hablaba y él estudiaba la naturaleza y se deleitaba en pasar tiempo con Dios. Finalmente estaba tan cerca a Dios que Dios le dice, mira, tú no tienes más nada que hacer allá, vente aquí a la Nueva Jerusalén y seguimos caminando acá. Y eso es lo que va a pasar para que Jesús venga. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reflejado en su pueblo, vendrá Él a reclamarlos como suyos. Ojalá sea esa nuestra experiencia, que salgamos de este congreso con la nueva determinación de que vamos a pasar tiempo en la palabra y tiempo en oración y tiempo compartiendo con el mundo el carácter de Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que hemos podido pasar juntos. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ver la ley no solamente como una lista de reglamentos en tablas de piedra, sino que tú saques este corazón egoísta, este corazón duro, este corazón empedernido, este corazón de piedra. Sácalo y danos un corazón de carne. Y luego, Padre, cada día, al contemplar a Jesús en la palabra, escribe tu ley en nuestro corazón para que el carácter de Jesús se pueda reproducir perfectamente en nosotros. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros. Gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.